recién haciendo en nuestra primera hora del programa un repaso sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia y también para un poco analizar el presente. Tengo para mí que hay una especie de ADN en la Corte Suprema de Justicia que se mantiene más allá de algunos integrantes que pudo haber tenido desde un lado más progresista, caso Zaffaroni por ejemplo, y seguramente muchos más, pero hay una impronta liberal, conservadora, que mantiene desde su inicio la Corte Suprema y el presente, estos cuatro supremos que tenemos hoy, dan como si fuera aquella primera corte que tuvo el país. No sé cómo usted lo mira. Sí, a ver, no cabe duda que la Corte es un poco el extracto de todos los males del sistema judicial, ¿no? Y no es el extracto de aquellas virtudes, sí, del sistema judicial. Un sistema judicial que particularmente en la Argentina se ha construido alejándose de la gente, ¿no? Alejándose de la comunidad, desde el uso del lenguaje, que es un lenguaje que no es ni por asomo el lenguaje que usa el ciudadano y la ciudadana de a pie. Es más, que tiene un bautismo particular, se llama lenguaje forense, ¿no? Como si fuera una especie de dialecto del español. Desde los sistemas arquitectónicos, ¿no? O sea, no es casual, ¿no? Uno ingresa, no sé si ustedes han tenido seguramente oportunidad de ver el Palacio de Tribunales y es imposible encontrar ahí a dónde tramita el conflicto que uno tiene ante la justicia. Hasta los modismos, el mobiliario, o sea, todo transmite una sensación de haber interpretado mal un concepto que posiblemente sea genuino en el origen, que es la independencia judicial, pero lo han interpretado como independencia de la gente, ¿no? Entonces es una justicia construida a espaldas de la comunidad, y por eso el sistema judicial, ese sistema es todo el poder menos democrático, ¿no? Cuando debía ser el poder que asegure el sistema democrático, que asegure que el sujeto oprimido, que el sujeto perseguido por el Estado, al cual se le violan las garantías, los derechos humanos, los derechos básicos de supervivencia, tendrían que encontrar ahí una protección, y no han encontrado nada. En cambio sí se han independizado de la gente, pero no de los grupos económicos, los grupos de poder. Por eso, bueno, a ver, diría, cuando hay un golpe, ustedes han mencionado Hungría, cuando hay un golpe de Estado, ninguna fuerza militar ha sentido la obligación de cerrar la corte o los juzgados. Sin embargo, lo primero que han cerrado son los parlamentos. Claro. Esto ya es un síntoma de que siempre los autoritarismos han pensado que en última instancia, sobre todo la Corte, puede ser un socio, digamos, ¿no? Qué buena observación esa que acaba de hacer, es cierto. Han intervenido el Poder Legislativo, pero nunca el Poder Judicial. El Poder Legislativo, la provincia, los sindicatos. No, de hecho, han encontrado en la Corte Suprema la legitimación, por ejemplo, de espanto jurídico como los decretos leyes, que era el modo de legitimar la facultad legislativa del Ejecutivo de facto cuando no había Parlamento, ¿no? Uh-huh. Que en realidad solo perdió en vigencia jurídica a través de un dictamen de Enrique Basigalupo, que fue el procurador del Tesoro de Cámpora, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, a ver, la Corte es la consolidación, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente la consolidación de todos los males de un sistema judicial que me parece que ya siempre ha estado en crisis, pero me parece que estamos en cierto sentido tocando fondo, ¿no? O sea, la comunidad ya sabe, lo advierte, que así no se puede continuar ni un minuto más, ¿no? Hablaba usted recién de siempre ha estado en crisis, y por ahí lo que podemos plantear es que no hay crisis en el Poder Judicial, sino que como fue armado es la crisis, ¿no? Es como
como una Puede ser, especie sí. de gestor, de escribanía de la crisis, quizá como el gran resultante de la batalla de Caseros y de ahí en adelante observar cómo fueron los custodios de los privilegios. Hacíamos raconto y empezábamos por la acordada de septiembre De de 30. 1930, del 10 de septiembre de 1930, 4 días después del golpe de Uriburu. La Corte dice, dele para adelante, que está todo bien. Y Bueno, de ahí, claro, claro, sí. Digo, eso es muy impresionante. Sí, sí, posiblemente lo que yo caracterizo como crisis permanente es lo que ustedes dicen, digamos, ese funcionamiento de acuerdo a su propio ADN, ¿no? Ahora, yo insisto, digamos, no, más allá de que ha habido jueces valientes, ha habido jueces que han reflejado lo más emblemático y lo más sano de un modelo republicano, pero en su gran mayoría los jueces, digamos, si un fin de semana hay un golpe de Estado, el lunes iban a trabajar a las 7:30, digamos, o bueno, un poco más tarde los jueces, digamos, pero digo, como si nada hubiera pasado, ¿no? sí. Cuando a su alrededor, primos, amigos, conocidos, ya no tenían más trabajo porque habían sido expulsados por un gobierno de facto. Eso ya, y esa autocrítica nunca la han hecho los jueces. No. Digamos, entonces, a mí me parece que necesitamos, o sea, hay un punto en donde una democracia no puede subsistir más con un sistema judicial tan espantoso en términos de defensa de los derechos, defensa del vulnerable. Entonces tenemos que discutir en Argentina, y lo más importante es que la discusión no quede en una discusión palaciega. O sea, el Estado de Derecho y el sistema judicial es demasiado importante para que lo discutamos solo los abogados, ¿no? Sí, tengo para mí que la Corte Suprema, como emblema de la justicia, nació a las sombras de la defensa de las 2.000 familias que se repartieron la tierra en la Argentina y que hoy sigue defendiendo los mismos intereses de esas 2.000 familias ampliadas a grupos empresarios, a grupos económicos mandantes. Es decir, ese patrón, ese ADN continuó alejado de la gente, alejado de ser una justicia para la gente. Sí, claro, bueno, los jueces en el formato judicial, en la consolidación del modelo tradicional de juez, la idea del contacto desde, bueno, salvo que lo usen para autolegitimarse, el contacto con la víctima, el contacto con el imputado, el contacto con los que sufren, es molesto. O sea, para los jueces Claro. es un mal momento el contacto con la gente. Y no hace falta ir a modelos totalmente de selecciones, digamos, popular de jueces. O sea, es una discusión que sería bueno darla de Argentina, pero digo, no es que el debate solo es el título elección institucional o elección popular, digamos, ¿no? Porque eso sería el simplismo, entonces por enseguida viene, no estamos Claro. preparados, todos versos que conocemos. Digo, antes de llegar a esa decisión hay mucho que se puede hacer por un sistema más abierto, más vinculado con la comunidad, digamos que por ejemplo el Ministerio Público tenga contacto con los organismos no gubernamentales, con la sociedad civil organizada, que los jueces empiecen a escribir sentencias que encima escriben disparates jurídicos, solo atribuibles a ignorantes, pero con un lenguaje que parece digamos, cierto lenguaje profesional, a efectos de que nadie pueda criticarlos, entenderlo, sentencias de 1.200 páginas, para decir lo incorrecto encima, porque no son 1.200 páginas para llegar a un lugar de virtud, son 1.200 páginas para ocultar y encubrir una injusticia. Uh-huh. Entonces, esas cosas hacen que y los abogados podemos leer sentencias de 1.200 páginas. Yo, antes de dedicarme a leer esta página escrita por algún juez federal, prefiero leer otra cosa, una novela. Sí. ¿No? Entonces, me parece que tenemos que revisar. Yo creo que, y no lo digo por ustedes que son un ejemplo de buen periodismo, no porque me están haciendo una nota, pero digo, el sistema, digamos, el periodismo como
como rol institucional, como rol democrático, y la justicia, son dos escenarios que urgentes, más temprano que tarde, tenemos que actualizar. Lawfare es una denominación nueva de la vieja persecución política a través de la justicia que fueron sufriendo distintos gobiernos populares en la República Argentina. Por ejemplo, abrir causas para intentar condenar a Ramón Carrillo por ser un ladrón de vales de nafta del Ministerio de Salud, o Pistarini muriendo en la cárcel de Tierra del Fuego, que había sido cerrada por inhumana por el comisario Petinato en tiempos del primer peronismo, o el propio Perón, con 24 causas, una por estupro para tenerlo 20 años afuera de la República Argentina. Pero, ¿qué fue esto que hoy denominamos Lawfare en tiempos del macrismo? Y agrego a su último renglón en la última declaración. ¿Es más fuerte una condena mediática que una absolución judicial hoy en la Argentina? No, a ver, yo creo que sí.